Un saludo a todos, un gozo enorme poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad para compartirles la tercer episodio, tema número 3, acerca de la educación en la fe, cómo educar la fe, un tema importantísimo del cual me han sugerido que por favor desarrolle otros aspectos del mismo y ahí les va este análisis de una temática tan importantísima que tiene que ver fundamentalmente con el pensamiento, el conocimiento y la tesis propiamente de la Biblia como revelación escrita del eterno Rey del universo. En el desarrollo del conocimiento hay una continua tensión entre el integralismo, le compartía yo a algunos amigos, el integralismo bíblico y el dualismo pagano. El integralismo bíblico, les explico, es el que unifica todo el conocimiento en sumisión a la revelación del Eterno, de acuerdo con las leyes naturales, en completa congruencia con la revelación. Es decir, los principios que equilibran la revelación textual y la revelación que se manifiesta en el orden de lo creado. Este integralismo es absolutamente expresado en la encarnación de nuestro Redentor y ahí se expresa con claridad en Juan capítulo 1 versículo 1, Yohanan 1:1, quien era Emmanuel, este concepto tan interesante, Elohim con nosotros, en el cual existen todas las cosas, según nos atestigua Rab Shaul Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. El dualismo pagano, sea el materialismo o el politeísmo babilónico o el dualismo racionalista griego, siempre introduce una contradicción entre la percepción de la realidad y la revelación del Elohim viviente. Ahí está toda esta afirmación y desarrollo con respecto a este tema y es interesante que podamos pensar en ello y analizarlo. El secularismo está opuesto a la sagrada cosmología de las escrituras bíblicas. El secularismo es el proceso que desacraliza la realidad que comenzó desde el Edén y ha subido y bajado durante toda la historia de la humanidad en un continuo zigzag. La tesis bíblica propiamente de las escrituras es que la sabiduría y el conocimiento vienen única y exclusivamente de Yohai Bajei, el Elohim eterno, creador del cielo y de la tierra. Y siempre deben estar de acuerdo con los mandamientos y los mandatos y la revelación de ese mismo creador. El conocimiento pagano, la filosofía pagana, la que no se conforma a la revelación del Santo de los Santos, era la antítesis para los autores bíblicos. Moisés combatió el politeísmo, variedades de dioses y demás, donde en toda su cultura de crecimiento en el Antiguo Egipto, el materialismo, la persistencia y la evolución y todas las cosas materiales, también es una postura que se combate por las escrituras. El hedonismo, que es la glorificación de los placeres y demás, y todo el planteamiento con sus bases en el platonismo, y sobre todo el egoísmo del oponente, del adversario, manifestado propiamente en la caída de Adán y Eva. Ahí está la descripción en Génesis capítulo 1, versículo 1 y fundamentalmente también en el capítulo 3, versículo del 1 al 7. La tesis bíblica propiamente es que Yohai Bajei, creador del universo y de todas las obras, ejecutó esta labor y le confirió el título de sagradas. La antítesis es el rechazo de lo sagrado manifestado en la negación del Elohim viviente, del Dios verdadero y la rebelión contra las leyes de ese creador. Ahí está en Romanos capítulo 1, versículo 18, resumido por Shaul, y Génesis capítulo 3 desarrolla toda esta temática. La síntesis de la fe bíblica es la reconciliación en Yahshua Mashiach de todos los creyentes y toda la creación para la gloria y la honra de Yohai Bajei. Toda la Torá, todos los primeros 5 libros de Moshe, podríamos identificarlo como autor,
tiene un carácter netamente apologético y normativo. Es una respuesta al politeísmo, al materialismo pagano, tanto como las reglas para la vida sagrada del pueblo de Yochai Bajei, la tesis de todo la Torá, como de la Biblia en su conjunto, es el reino de Yochai Bajei, el reino sagrado, separado del pecado y completamente dedicado al servicio del Altísimo. Está descrito en toda la revelación textual. Todo lo relacionado allí registrado en los primeros 5 libros, llamados por algunos Pentateucos, Torá, comienza con Yochai Bajei, el Todopoderoso, creador del universo. Va siendo expuesto dentro de todo el relato en la Biblia. Nos habla de la relación íntima entre el hombre y su creador. Deducimos que en el jardín del Edén fue propiamente por toda la narración bíblica creado el hombre a imagen del Eterno. El hombre es sagrado en todo ese periodo de tiempo por parte de ser la corona de la creación, o sea, separado del pecado. Ahí está el concepto propiamente de la sacralidad del ser humano en ese periodo de tiempo anterior a la primera desobediencia, completamente dedicado a Yochai Bajei. Génesis capítulo 9, versículo 6 lo describe, Santiago capítulo 3, versículo 9, esta epístola también la describe. El origen del hombre está directamente relacionado única y exclusivamente con Yochai Bajei. Vamos a irnos, por favor, lejos de toda teoría de creación por extraterrestres y evolución fortuita. Centrémonos en la realidad escritural, y esa es la exhortación para estos tiempos. Al hombre, el hombre fue criado, fue dado el mandato cultural. Ahí está Génesis capítulo 1, versículo 28, que incluye la procreación, la familia, el trabajo y la educación en su interrelación con su creador, que eso que traducimos como educación en la fe. Además fue dado el mandato de fe, Génesis capítulo 2, versículo 15, que fue completado después. Vino entonces el problema seriosísimo del pecado con el mandato redentivo que aparece registrado en Génesis 3.15, Génesis capítulo 12, versículo del 2 al 3 y verso 7. Tanto en lo cultural como en la concepción de fe, en su vínculo de fe, en su expresión de fe, el aspecto educativo es implícito e integral para la vida del ser humano. Entró el pecado y este hecho está directamente relacionado con el conocimiento del bien y el mal. Los hombres fueron entonces distorsionados en su educación en la fe por las fuerzas propiamente del oponente, del tentador. Rechazaron entonces al Creador y a su santidad, rechazaron sus mandamientos. Entró la llamada postura de secularización, el pensamiento secular, o sea, el divorcio entre Yochai Bajei Santo y la fuerza anti-Dios, que se traduce en idolatría, claro está. El Pentateuco narra la historia del pueblo bíblico desde su inicio en el jardín del Edén. Llega a Mesopotamia, todo ese territorio, hasta la tierra prometida en Canaán de Galilea. Fue un pueblo llamado fuera del paganismo para ser dedicado a la obra y al servicio de Yochai Bajei, y ahí entonces se desprenden todas las figuras ejemplarizantes y modelos que son el gremio que podríamos identificar como gremio patriarcal, ¿no? No solamente para ellos mismos, sino modelaron para las naciones. Eran testimonio de Yochai Bajei y de su santidad para atraer a todas las naciones. Y esto no es conclusión mía, no es conclusión de comentarista, es lo que nos enseña Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Éxodo también nos habla del capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
santa, de gente apartada y separada para Yohei Bajei. Como una gente santa y mediadores, representantes del reino de Yohei Bajei, era necesario educar a sus hijos y a todos los extranjeros que habían en todo el pueblo del Eterno. Y sí habían extranjeros y sí estaba el trabajo y la orden de educar a todos esos extranjeros, a todos esos que se adhieren al pueblo, que se adhirieron al pueblo bíblico en aquellos tiempos, y a los que se siguen adheriendo al pueblo bíblico en estos tiempos, según la norma que aparece establecida en Deuteronomio, Devarim, capítulo 4, versículo 20, capítulo 7, versículo 6, capítulo 14, versículo 12, capítulo 26, versículo 18, educar en la fe. En la fe del pueblo israelita bíblico estaba centrado en el hogar, estaba muy relacionado con los deberes en la fe. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9 nos dice, era una responsabilidad que recaía en los padres, no en una institución, no en un sector clerical, no en un grupo de figuras academicistas provenientes de instituciones religiosas, sino que recaía la responsabilidad en los padres. A los rollos de la Torá se le llamaba de esta manera, palabra que se traduce como ley, como instrucción, y significa sin lugar a dudas la forma en la que Yohei Bajei confiere una especie de catálogo, de guía para hacer, para ejecutar determinadas acciones y para que sirviera como el patrón a seguir entre los que profesan una fe bíblica. Ahí está la Septuaginta y nos da estos detalles importantísimos. Los escritos y la sabiduría era objeto del pensamiento del hebreo, los escritos, los poemas de Job, lo que nos delegó ahí David en su Salmodia, Salomón, entre otros, están preservados en el libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y ahí hay todo un derroche de sabiduría desde la mentalidad hebrea, desde la mentalidad del que cambió de condición, del que cambió de estado, del que trascendió desde el paganismo hacia el pensamiento del único de los invivientes y de una sola fuente de revelación de la verdad y los principios y las ordenanzas de ese único los invivientes. El libro de Job es un discurso entre Yohei Bajei y los hombres entre sí mismos. Los tres amigos de Job están tipificando precisamente ese diálogo, representando los mejores consejos desde el pensamiento filosófico natural del mundo antiguo. Nos ofrecieron consolación al espíritu turbado de Job. Por fin fue Yohei Bajei que contesta, dando un enfoque teocéntrico al problema del sufrimiento humano. ¿Quién es? Ahí está el ejemplo, Job capítulo 38, versículo 2 al 4. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Preguntas importantísimas que estremecieron hasta lo profundo del pensamiento y que impulsaron la educación en la fe del propio Job. Importante que podamos regresar al análisis de ese evento descrito en Job capítulo 38, versículos de 2 al 4. Las salmodias, Tehilim, ahí están identificando la fuente de la sagrada sabiduría, de donde se desprende. Ahí está desde Tehilim capítulo 1, versículo 2, Salmo 1, 2, nos dice, en la ley de Yohei Bajei está su delicia y en su ley medita día y de noche. Los proverbios, el libro de la sabiduría, es sumamente, podríamos definirlo como filosófico, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Yohei Bajei. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian también la enseñanza. Por ende, Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos confiere esa máxima. Nos continúa comentando el proverbista, capítulo 9, versículo 10 al 11. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán
tus días, dice el Todopoderoso, y es recogido en el Proverbios capítulo 9, versículos 10 al 11. La antítesis, amados, la antítesis de la sabiduría sagrada es el regio que rechaza a Yuhei y a los consejos que se derivan de Yuhei, que por ende se derivan de la revelación escrita. Dice el ejemplo que aparece en Proverbios capítulo 30, versículo 3, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Esta es la afirmación sobre la cual descansan los que rechazan a Yuhei y a sus buenos consejos resumidos en las escrituras. El propio Salomón, reconocido mundialmente hasta el día de hoy, ¿no?, por su sabiduría, concluye en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este tema, Yuhei, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de el hombre. Importante. Queremos crecer en la fe, queremos que nuestra fe sea educada, perfeccionada, queremos que nuestra fe pueda ser capaz de resistir los momentos difíciles que vienen, que cuando llegue el momento de la prueba pueda sobrevivir y expresar una fe, manifestar una fe, ejercer una fe que al ser probada por el fuego pueda consagrarse como resistente, como fuerte, como inamovible. Bueno, pongámosle por favor énfasis a la educación en esa fe, tengamos en cuenta todo lo antes expresado, analicemos y continuemos avanzando en nuestro crecimiento en nuestra fe bíblica. El Eterno les bendiga mucho. Excelente Shabbat para todo el pueblo de Yuhei.